Bendiciones con todos. Tema 126, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el arresto de Jesús, parte 1, y utilizamos San Juan capítulo 18, versículo del 1 al 11, que dice lo siguiente. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Judas, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué les parece esta palabra maravillosa? Con el inicio del capítulo 18 el apóstol San Juan se aproxima cada vez más al momento decisivo en el plan de salvación que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro decía en la primera epístola de Pedro, capítulo 8, versículos 18 al 20, lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde los tiempos antiguos, los profetas habían anunciado la venida del Mesías. Ahora éste había nacido y su ministerio en esta tierra fue impactante. Fue un hombre poderoso en palabras y obras, pero el momento decisivo de su vida estaba a pocas horas de ocurrir: su muerte en la cruz del Calvario. Listo para enfrentar la hora decisiva. Después de haber tomado la última Pascua con sus discípulos, instruirlo en lo venidero y su oración en Getsemaní, Jesús ya estaba listo para enfrentar la principal razón por la cual se había encarnado en esta tierra: el morir en la cruz del Calvario. Con respecto a las últimas horas de Jesús, Juan omite algunos detalles que los evangelios sinópticos mencionan, tal y como la reunión de conspiración de los líderes religiosos en Mateo capítulo 26, versículo del 2 al 5, Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 2 y Lucas 22, versículo del 1 al 2. El trato de Judas con los líderes religiosos para entregar a Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo del 14 al 16, Marcos capítulo 14, versículo del 10 al 11 y San Lucas capítulo 22 del versículo 3 al 6. El beso del traidor Judas al momento de entregarlo a sus enemigos, Mateo capítulo 26, versículo 49. El suicidio de Judas, Mateo capítulo 27, versículo 1. Y el hecho de que Simón de Cirene cargó su cruz, Mateo capítulo 27, versículo 32. Marcos capítulo 15, versículo 21 y Lucas capítulo 23, versículo 26. La oscuridad en medio del día en Mateo 27, 45. La declaración del centurión, Mateo 27, 54. Y el rasgamiento del velo en el templo, Mateo 27, 51. Entre estos detalles. No obstante,
Juan nos presenta detalles que no encontramos en los evangelios sinópticos, tal y como el nombre del sirviente del sumo sacerdote a quien se le corta la oreja, el nombre del discípulo del Señor que cortó la oreja derecha, la aparición de Jesús resucitando a María Magdalena en San Juan capítulo 20, versículo del 10 al 19, la aparición de Jesús a Tomás en San Juan capítulo 20, versículo 24 al 31, y así detalles de la pesca milagrosa y su discurso con Pedro en el capítulo 21. Mire cómo todo se complementa. Lo cierto es que Jesús sabía que su momento había llegado y después de la oración estaba listo. ¿Qué dice el texto? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Creemos que después de su oración en Getsemaní, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y fue allí donde esperó a sus captores. El torrente de Cedrón era una quebrada honda y oscura al noroeste de Jerusalén, por la cual corría un arroyo pequeño cuando había lluvia y que se secaba en el verano. Este torrente Cedrón ha sido testigo de muchos acontecimientos en la historia de Israel. Fue aquí donde pasó el rey David junto con algunos del pueblo llorando y caminando al desierto cuando Absalón le dio un golpe de estado. Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 23. Fue también este torrente de Cedrón que Salomón puso de límite para que Simei no pasara, porque de lo contrario moriría. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 37. Y fue aquí donde Asa, rey de Judá, quemó la imagen de la diosa Acera que su abuela había edificado. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 13. Además, los sacerdotes del tiempo del rey Ezequías sacaron los objetos paganos que estaban en el templo y los arrojaron en el torrente de Cedrón. Segunda de Crónicas capítulo 29 versículo 16. Y ahora aquí estaba Jesús pasando con sus discípulos al otro lado de este torrente para enfrentar el momento decisivo de su ministerio. ¿Qué les parece? El que lo entregaba. Este versículo se nos presenta el traidor, a Judas Iscariote, que entregó a su maestro. ¿Qué decía en el Juan 18:12? 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Mire también lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles eran estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el canonista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así dice en Mateo 10. Durante todo su ministerio, Judas estuvo al lado de Jesús como uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Tanto así que conocía el lugar privado donde nuestro Señor se retiraba cuando salía de Jerusalén. Dice, y también Judas conocía el lugar. A pesar de que haber estado todo este tiempo al lado del Maestro, Judas nunca permitió que la palabra de Dios lo transformara, ya que según vemos, robaba de la bolsa, ya que era el tesorero del grupo. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino que porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es obvio que el pecado que controló la vida de Judas fue la codicia. Por eso robaba, y esto lo impulsó a atreverse a vender a su maestro por 30 piezas de plata.
Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿Qué me queréis dar y yo se los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Fue así como Judas llevó hasta aquel lugar a los captores de nuestro Señor Jesús. Cuando consideramos la historia de Judas, no puede más que causar tristeza al considerar cómo un hombre que estuvo cerca de Jesús y que llegó a ser íntimo con él, pudo haber caído en una de las peores traiciones de la historia de la humanidad: traicionar la confianza del Hijo de Dios. ¿Acaso no escuchó todas las enseñanzas de nuestro Señor que penetraban en el corazón de las personas? ¿No fue testigo acaso de todas las señales y milagros que realizó a lo largo de su ministerio? ¿Cómo es posible entonces esto? Tristemente, esto es causa de un corazón que nunca estuvo dispuesto a renunciar a sus pecados. Como hemos dicho, pareciera que la historia era un pecado que Judas nunca quiso abandonar, y sabiéndolo, Satanás entró en su corazón para influenciarlo a semejante traición. Miren lo que dice San Juan capítulo 13, versículos 26 y 27. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. La verdad es que si nosotros nos cuidamos nuestro corazón y nos despojamos de nuestras maldades a través de un verdadero arrepentimiento, seguimos las enseñanzas del Evangelio, también podemos llegar a caer en terribles pecados que nos lleven al infierno. Debemos cuidarnos. Cuando decidamos endurecer nuestro corazón y no le permitimos a la palabra que obre en nosotros, estamos siendo como aquel terreno de la parábola del sembrador, donde parte de la semilla cayó en el suelo duro, y por no penetrar, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Sí, así dice Mateo 13, versículo 4 y versículo 19. Escuche. Y mientras se sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Debemos cuidar nuestro corazón, despojándonos de todo pecado y permitiendo que la palabra de Dios que transforme nuestras vidas, porque de lo contrario también nosotros podemos ser arrastrados al infierno por causa de nuestros pecados no arrepentidos. ¿Qué les parece esta maravillosa verdad de la palabra de Dios? Aquí vemos cómo el ser humano puede traicionar. Es increíble, 3 años y medio. Vio milagros, vio todos, tal vez Dios lo utilizó para hacer milagros, para predicar en ese tiempo. Era de tanta importancia que era el administrador, era el tesorero. Pero su corazón estaba sucio, estaba manchado. Y por eso traicionó a su maestro. Que no sea el caso de nosotros. Roguemos a Dios, roguemos al Espíritu Santo que nos ayude a ser fiel. Y por eso reafirmemos la oración de fe. Vengamos a Cristo a través de la oración de fe y que nos acompañe cada día su Espíritu Santo para ser fiel en todo tiempo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, como mi único Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios. ¿Usted lo hizo? Maravilloso.
Para ayudarnos a mantener fiel, hay que leer la palabra, estudiarla, obedecerla. Una vez obedeciéndola, debemos predicarla también. Debemos orar en cada momento, en cada circunstancia. Debemos cantar alabanzas. Y venga a la iglesia para seguir aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. ¿Sí? Nos asusta también, nos preocupa cuando vemos que también hay traición. Y eso es horrible, Señor. Traicionarte a ti, Señor, que diste todos para salvarnos, es horrible. Pero queremos que con tu Espíritu Santo nos des la fuerza necesaria para no hacerlo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. Gracias por la familia, gracias por la iglesia. Estas instituciones necesitan de tu Espíritu Santo. Porque tu Espíritu Santo es la única que puede guiarlos, animarlos a ir a tu palabra, a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos con eso, Padre. Y también te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios cada día. Que esta palabra cumpla su propósito. Que esta palabra germine. Que esta palabra sea de gran bendición y trayendo gran cosecha, mi Dios, para tu reino, Señor. Por eso te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también se enteren de las verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.